Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a Descubriendo el Hobby 6. Ya sabéis, no hace falta que os lo cuente otra vez, pero sigue siendo la serie donde hablamos gracias a un Pokémon y vamos descubriendo pues todas las cartas que tiene el hobby, curiosidades y luego siempre pues un par de pinceladas, ya sea de noticias, tanto del hobby como por otro lado del canal. En este caso, pues continuando como todas las semanas con la línea evolutiva con la que estamos, esta vez toca el bueno de Feraligatr. Es la última evolución de la línea evolutiva que empieza con Totodile, después Croconaw y ahora Feraligatr. Y pues es el starter de tipo agua de segunda generación. Pokémon Oro, Pokémon Plata y Pokémon Cristal. Además de luego remakes y demás cosillas que tiene. Pues un poco como veis, también no voy a decir nada diferente a lo que podía estar comentando las semanas pasadas hablando de Totodile y Croconaw. Al final pues viene a ser un cocodrilo de agua, tampoco se rompieron mucho la cabeza y pues esta vez sí que por lo menos el diseño para ser la evolución final, la verdad es que pues es un diseño que a mí personalmente me gusta bastante y me parece un Pokémon bastante chulo y bastante infravalorado porque pues siendo una ilustración tan chula y siendo un Pokémon pues que realmente es bonito, no es especialmente de esos Pokémon más queridos. O sea, es más, yo creo que es bastante poco común encontrarte a alguien que te diga, joder, soy fan de Feraligatr y es mi Pokémon favorito. Pero bueno, oye, también está bien descubrir estos Pokémon y ver qué puede tener en el hobby y qué cartas puede tener, porque al final muchas veces hay estos Pokémon que no son tan conocidos y que pueden depararnos joyas ocultas que seguro que vamos a descubrir. Así que, pues poco más por esta parte, vamos a ver qué cartas tiene. Echando un vistazo a las cartas que tiene Feraligatr en el hobby, pues podemos ver desde algunas cartas recientes, como tiene esta de promo de Temporal Forces, esta propia de que está justo a su lado de Temporal Forces. Luego ya vemos algunas ya con el marco amarillo, que son algo más antiguas. Joder, destacar, por ejemplo, esta de Shining Legends. La verdad es que Shining Legends, viendo así un poco pues todas estas cartas que hemos visto a lo largo de la serie, me da a mí, o por lo que estoy viendo, que es una de esas colecciones que tiene unas ilustraciones increíbles, porque casi siempre acabamos destacando alguna de esa colección así por encima de otras. Entonces, tampoco me he puesto a mirarla como muy profundamente, pero sí que es cierto que viendo un poco los diferentes Pokémon que estamos viendo, descubrimos que en general tienen muy buenas ilustraciones. Otras cartas sí que podemos ver, pues ya destacar, serían tanto esta promo de Hergold como la propia carta de Hergold Soul Silver, que son estas cartas que no son X, pero tienen al Pokémon en primer plano, incluso pues está de aquí a la derecha atacando, que la verdad es que me parece algo súper chulo y que es algo que yo creo que solo se ha visto en esta época del hobby y que podría volver a verse y sería algo bastante positivo, sobre todo porque al final pues estamos acostumbrados a que siempre todas las ilustraciones pues es el Pokémon entero, haciendo cosas diferentes. Y es verdad que en aquella época pues dijeron, oye, y si ponemos en primer plano sin que sea un X, y la verdad es que pues las ilustraciones están muy chulas. Por aquí seguimos bajando pues a esta época de Mysterious Treasures, ahí ya con los levels, luego la Delta Species de tipo eléctrico, un poco siguiendo la línea de Totodile y Croconaw, que también eran tipo eléctrico. Podemos ver aquí su primera carta EX, que la verdad es que me parece súper chula, está en Sin Forces. Y más cartas, la verdad, pues de la época de Expeditions, pues las diferentes cartas que tiene, que la verdad me parece muy chula. Podemos ver el Dark Feraligatr, la verdad es que quitando una carta full art, por lo que más o menos vamos viendo, Feraligatr tiene casi un poco una carta de cada tipo y la verdad es que es algo bastante chulo porque tiene esa cierta variedad que a lo mejor no veíamos en Croconaw, no veíamos en Totodile el otro día, y que yo creo que también es bastante positiva para el Pokémon, pues el hecho de que tengas cartas diferentes, pues ya sea esa Delta Species en amarillo, esa normal pero con el primer plano que pueda tener en Hergold, pues varias promos como la de Temporal Forces. La verdad es que le da algo de carisma al Pokémon y hace que por lo menos teniendo una colección de este Pokémon no sean al final 8 cartas que generalmente se consiguen en bulk, sino también tiene varias cartas que le dan algo de valor y algo de diferenciación entre ellas a la colección. ¿Y con qué cartas me he quedado? Pues bueno, ya sabéis que al final todas las semanas acabo teniendo bastantes problemas a la hora de seleccionar cartas porque no logro encontrar una que diga, joder, pues claramente son estas 3 las que me gustaría elegir como favoritas y el resto pues como que me da más igual dejarlas de lado. Porque casi siempre pues hay muchísimas ilustraciones que o son muy parecidas entre ellas y cualquiera podría perfectamente estar, o incluso pues
directamente digo, joder, es que tengo 5 y me acabo teniendo que decantar por alguna. En este caso, como primera carta, he elegido este Feraligatr de Hergold. Antes hablábamos de que estas cartas en ese primer plano, pese a ser cartas, pues, por así decirlo, normales, la verdad es que me han parecido súper chulas. Es cierto que en esta época, pues claro, también luego posteriormente han salido las EX, han salido un montón de cartas que tienen ese Pokémon en primer plano, pero es verdad que en Hergold Soul Silver, siendo cartas, pues eso, estándar, sacaron esta tirada de cartas, también están el resto iniciales de esta época, que a mí la verdad me parecen unas cartas muy chulas, me parecen unas cartas que incluso pues tienen esa curiosidad de tener ese plano como si fuese una carta, pues, X, V, lo que fuese, pero realmente no lo es, y me ha parecido una carta muy chula como para poder poner en esta primera carta elegida. Posteriormente me he venido ya pues casi a la modernidad, a la actualidad, y he querido elegir esta promo de Temporal Forces. Me ha parecido muy chula, podía haber cogido tanto esta como la carta normal de Temporal Forces, pero he querido esta porque, aparte que la ilustración me gusta bastante y me parece una ilustración muy chula, también porque así podía mostraros de alguna manera todas estas cartas que son promocionales del set. Al final, la mayoría de sets, cuando son presentados, traen unas barajas, que esas barajas traen siempre una carta promocional, o bueno, no sé si es una o dos cartas promocionales. En este caso, pues Feraligatr es la que corresponde a la expansión de Temporal Forces. Y he querido traerla porque así la veíais y pues os podía contaros esto por si alguno no lo conocía, ya que generalmente cada vez que sale un set, ciertas tiendas hacen como una especie de evento de presentación y vienen pues este tipo de cartas, que la verdad son muy chulas. También, otra curiosidad sí que tiene, es que estas cartas pueden tener el sello de staff, que son las cartas que se les dan a las personas que organizan los torneos, ya sea esos días o otros días que hay torneos pues del trading card game normal, por así comentarlo. Y la verdad es que me parecía muy chula y quería traeroslo pues también para que conocieseis esta tipología de cartas. Y es cierto que en sí la carta pues también es una carta muy chula y que es bastante reciente, así que pues muchos de vosotros podéis llegar a encontrarla sin mucho problema. Y ya por último, al final siempre acabo cayendo. Ya sabéis que tengo cierta debilidad por Expeditions. No sé por qué, al final no tengo ninguna carta de este set. Algún día pues me acabaré consiguiendo alguna porque me parecen muy chulas. Y he querido traer este Feraligatr. Muy parecido, pero muy parecido a un Croconaw que vimos la semana pasada en su pre-evolución. Y que tiene una ilustración bastante parecida. Entonces pues me ha llamado la atención y he dicho, joder, pues mira, voy a traerlo a ver si alguno se acuerda del vídeo de la semana pasada y que vieseis esta ilustración porque a mí me parece increíble. Es cierto que tiene la versión normal y tiene esta versión holo. He querido traer la versión holo porque, hombre, al final, pues oye, es mucho más chula. Y además me parece una carta muy bonita, que tiene un arte increíble. Además, pues eso, para ser una carta de hace pues, más de 23 años y es algo pues súper chulo de ver. Entonces pues quería traerosla también pues así un poco casi siguiendo el paralelismo que llevamos haciendo varias semanas de traer una carta más moderna, una carta de pues una época intermedia de pues, lo que ha sido Pokémon y una carta casi de los inicios de Pokémon. Entonces para mí pues mira, así sin buscarlo mucho, pero me han salido esas cartas y la verdad es que me parecen unas cartas increíbles. En este caso pues os he puesto tanto las diferentes cartas como sus precios y los sets, un poco como siempre. Podemos ver que el Feraligatr de Hergold, la verdad es que, sabes, ciertamente ya pues una carta no barata, porque al final son 15 euros y es algo de dinero, pero es cierto que para ser una carta en Near Mint de hace 15 años, pues me parece un precio bastante bueno, e incluso siendo una carta pues ciertamente especial, que al final no es una carta de bulk. Por otro lado, la promo de Scarlet Violet pues son 4 euros, al final acaba de salir reciente y es cierto que no es baratísima, no es un chollo, no son 2 céntimos como hemos llegado a ver cartas en el pasado, pero sí que puede ser un precio como para decir, joder, pues si realmente te gusta la carta o si te gusta coleccionar este tipo de cartas que son promocionales, pues puedes aprovechar y gastarte esos 4 euros, que al final es casi un poquito menos que el precio de un sobre, y poder tener esta carta que la verdad es que es increíble. Y luego por otro lado, esta carta Expeditions, es cierto que ya son 40 euros, ya es un valor de una carta bastante pues poco económico, ya hay que gastarse algo más de dinero, pero es cierto que es una carta, pues como hablábamos, de hace más de 20 años, es una carta en Near Mint, holo, y en aquella época esto se consideraba un hit, entonces, joder, pues que todas estas condiciones las cumpla y que sean 40 euros y no
con toda la especulación que ahora mismo tenemos, pues no sean 2.000 euros o vete tú a saber qué cifras que la gente llega a pagar, pues me parece algo increíble y que hace que al final una carta muy chula, muy antigua, que tenga una coleccionabilidad pues bastante orgánica y que no sean pues estas burradas que muchas veces vemos de especulación. Así que nada, pues mira, si queréis hacer una colección de Feraligatr, es cierto que no va a ser tan económica como la que hablábamos de Totodile y Crocono, pero puede ser un gran proyecto como para empezar, mirando casi a largo plazo de ir poco a poco adquiriendo estas cartas. Hay algunas que son mucho más económicas, hay alguna que es un pelín más cara, pero es cierto que tampoco tiene una carta que sea una locura y que tengas que gastar mucho dinero en ella. Así que, pues si sois fans de este Pokémon, como siempre decimos aquí, si económicamente os lo podéis permitir, sería un gran Pokémon para poder empezar una colección. Y como veis, pues eso, ya solo en estas 3 cartas hay mucha diferenciación entre ellas y que al final es una colección que puede ser muy variada y además tiene todo ese tipo de cartas, desde antiguas, de época pues un poco media al hobby, hasta cartas ahora más modernas y que pues podrían dar mucho valor a vuestra colección. Como curiosidad del día de hoy, la verdad es que es curiosidad y a la vez noticia, es algo que no pensaba nunca hacer, porque normalmente cuando traigo curiosidades pues suelen ser de productos de hace meses, de hace años, incluso casi hace décadas. Y la verdad es que pues estaba ahí dándole vueltas y ojo, ¿qué puedo contar de Feraligatr? ¿Qué puedo contar? Y justo, pues prácticamente mientras estaba planteando el vídeo, salió la noticia de que habían sacado esta carta que podéis ver, que es un Feraligatr del Pokémon Illustration Contest. Y he dicho, joder, si es que es magnífico, porque es una carta diferente, no es como una carta que está en expansiones normales de Feraligatr, y además es que puedo contarlo como noticia, entonces podéis incluso escucharlo y decir, joder, ¿cómo puedo conseguirla? Porque es una carta que se va a poder conseguir. Entonces es algo magnífico porque me sirve como noticia, como curiosidad y que además sobre todo pues esas curiosidades que cuento normalmente son cartas bastante exclusivas o productos bastante raros de encontrar y bastante poco económicos y en este caso pues es una carta que vais a poder conseguir. Entonces, pues así para contaros la curiosidad, es en este caso una carta de, como he comentado antes, del Pokémon Illustration Contest, que viene junto con estas dos que ahora mismo veis, que están a la parte izquierda. Este Pikachu, que la verdad es que la ilustración me parece algo increíble, me parece muy bonita. Y luego por otro lado, este Toxtricity EX, que es súper chulo, además os aporto así algo de curiosidad, es que normalmente las cartas EX, claro, solo aparecen en la parte de arriba, pero en este caso al tener un ataque tan pequeño se puede ver casi como si fuese una carta de aquellas de la época V, porque se ve detrás del ataque el Pokémon, entonces me ha parecido algo súper chulo y la carta la verdad es que es muy increíble. Y os preguntaréis, ¿cómo se van a poder conseguir estas cartas? Pues junto con otras más que comentaré más tarde, el Pokémon Day habrá pues varios eventos en diferentes tiendas y en esos eventos se podrán conseguir estas cartas, ya sea por un lado creo que era gastándote $15 en Pokémon Center y en otras tiendas, al igual ya luego pues cada tienda individualmente decidirá cómo se gestiona, pero yendo a esas tiendas, ya sea a comprar o ya sea a participar en torneos, pues os la debería dar la tienda si está adherida al programa de Pokémon para poder tener la disponibilidad de estas cartas. Y luego, como pues así dato, ya que hablábamos de Pokémon Illustration Contest, he querido traer estas cartas que veis a la derecha. Por un lugar, me gustaría que os fijaseis en las 3 cartas de abajo. Esas 3 cartas son las 3 cartas que ganaron el primer Pokémon Illustration Contest que salió para la revista Coro Coro, que es una revista japonesa, en 1997. Es decir, hace ya muchísimos años. Entonces estas 3 cartas fueron las cartas ganadoras del certamen y serían un poco las equivalentes a esta que hemos visto de Pikachu, Toxtricity y de Feraligatr. ¿Qué ocurre? Que luego tenemos por encima esa carta que veis ahí arriba. Si lleváis algo de tiempo en el hobby o más o menos estáis metidos en él, sabréis que es una de las cartas más exclusivas y más caras que ha habido en el hobby. Incluso no sabría si decir que la más cara que existe. Esta carta, para aquellos que no la conozcáis, es el Pikachu Illustrator. Esta carta se daba únicamente a las personas que en aquel momento, en aquel certamen de dibujo, habían conseguido que su ilustración fuese una carta. Es decir, fue como una especie de premio que se daba a las personas que participaban en el propio certamen, concurso que había de dibujos. Entonces al final es una carta muy exclusiva, que además, pues al ser una tirada tan corta, porque no se saben las cartas que se fabricaron, pero se intuye que no debieron ser pues una cantidad especialmente alta. Y además, pues claro, es muy exclusiva, una tirada muy corta y claro, pues todas esas cartas que tienen estas dos cosas y que encima la gente las lleva a gradear, a PSA, pues entonces
si consigues un PSA 10, pues hace que sea la carta o de las cartas más caras que ahora mismo existan en el hobby. Es rarísimo ver una, o sea, yo si algún día tengo la suerte de poder verla, vamos, alguna foto con ella me haré seguro. Y me parece una carta que pues muchos de vosotros habréis oído hablar muchas veces de el Pikachu Illustrator, la carta que se ha vendido por miles o millones de euros. Y al final, pues muchas veces el comprender esa historia hace que se entienda, o no se entienda, pero se pueda intuir por qué la gente se gasta tanto dinero en esta carta, que al final en este caso pues es por la escasez que esta tiene, ya que al final pues ni siquiera es una carta que fuese promocional de un evento tal, sino que es una carta que se daba como premio para aquellos que ganaban un evento. Entonces es una carta súper exclusiva y que además pues el hecho de tener a Pikachu pues hace que evidentemente haya mucha más gente que quiera tenerla y que haga pues eso, que sean unos precios locos. O sea, si alguno de vosotros la tenéis, ojalá me podéis mandar una foto o algo, porque me parece una carta, es uno de esos griales que tiene el hobby escondidos y que al final, pues oye, muchos no lo pensaban, pero si a día de hoy diesen una carta por premio por participar en este tipo de concursos, pues muchos de nosotros ni nos enteraríamos del concurso y quién sabe si dentro de 50 años pues esa carta pudiese tener el mismo valor de coleccionismo que pueda tener el Pikachu Illustrator. Entonces, pues eso, así una curiosidad que os lanzo, que es medio antigua, unida a una actual, y además sobre todo instaros a, oye, si os gustan estas cartas, aprovechar a ir a una tienda a ver si las tienen, preguntar en vuestras tiendas locales, porque la verdad es que son cartas muy chulas. A mí especialmente la que más me gusta es el Pikachu, aunque el Feraligatr he de decir que no tiene nada que envidiar a cualquiera de las otras dos, y que merece la pena tenerlas, y oye, pues aprovechar a ello, y si de verdad las habéis conseguido y tal, pues espero que me lo comentéis y que me mandéis alguna fotillo ahí para darme algo de envidia por si yo no puedo conseguirlas. Y en cuanto a las noticias de la semana, pues la verdad es que tenemos esta semana una semana cargada de noticias. En primer lugar, esto que veis aquí, Pokémon Presents. ¿Y qué es esto? Pues para las personas que no lo conozcáis, es un evento, una especie de, bueno, realmente es casi como un vídeo, porque lo suben a YouTube y es como un directo vídeo, en el cual Pokémon cuenta las novedades que va a tener a lo largo de pues, los próximos meses, años. Es un poco el coger y Pokémon contarnos qué va a hacer, darnos así unas pinceladas de cuál va a ser su futuro. Entonces es bastante importante porque al final cualquier cosa que anuncien pues va a tener repercusión en el TCG, ya sean juegos nuevos que puedan tener nuevas expansiones, ya sea pues la adicción de nuevos Pokémon. Al final cualquier cosa que anuncien va a ser importante. Entonces para los que residáis en España es a las 3 de la tarde, supongo en el canal de YouTube de Pokémon, y de día pues el 27 de febrero, que casualmente es el Pokémon Day, es decir, el día que Pokémon utiliza, por así llamarlo oficialmente, como día del aniversario de Pokémon. Así que pues nada, os recomiendo que lo veáis, porque seguramente para la semana que viene, después de este Pokémon Presents, habrá un montonazo de noticias que yo, para aquellos que no lo veáis, pues os contaré por aquí para que estéis más o menos al tanto y sobre todo para que veáis y preveamos un poco cómo puede evolucionar la franquicia en base a lo que anuncie en este día. Continuando con ese día de Pokémon, han sacado estas dos cartas que veis aquí promocionales, que se conseguirán igual que las mismas que hemos visto del Pokémon Illustration Contest, pues estas igual, pero en el Pokémon Day se podrán conseguir en vuestras tiendas locales, participando en torneos, comprando, depende de cada tienda, pero que son dos cartas promocionales, que la verdad es que son muy chulas. La de Eevee además va a venir en un pack de 3 sobres, que vendrá esa carta, pero en la versión normal, junto con 3 sobres. Entonces pues oye, son cartas muy chulas que tienen el loguito del Pokémon Day, son ciertamente complejas de sacar y además pues oye, si no las tenéis para vuestro set de Prismatic Evolution, pues la verdad es que mejor que ponerla normal y estándar, podéis poner esta que siempre le da un plus y la verdad es que es muy chula. Entonces pues oye, si además ese día hacéis algo especial, pues es una buena carta para tener ese recuerdo. Así que nada, pues oye, un montón de cartas que el jueves que viene, el día 27, pues podéis aprovechar a ir a una tienda local, aunque sea pasaros, y ver si de alguna manera podéis conseguir alguna, porque la verdad es que son cartas muy chulas y que pues el día de mañana pues serán muy complejas de conseguir, así que aprovechar ahora que es sencillo si realmente pues os gustan estos Pokémon o os gustan estos tipos de cartas. Como tercera noticia, pues ya tenemos cartas nuevas anunciadas para los diferentes sets que va a haber en el futuro. Y en este caso el primero de ellos es Heatwave Arena, que va a ser la primera parte del set que irá después de Journey Together, que ya sabéis que a veces cogen dos sets japoneses y los juntan en uno europeo, y en este caso el set que va a ir después de Journey Together le va a pasar eso.
En este caso, Heatwave Arena es la primera parte de ese futuro set que llegará a Europa. Y han publicado pues estas 3 cartas, que la verdad es que son cartas súper chulas. Tenemos a ese Grident, que la verdad es que el arte me parece muy chulo, así muy colorido. Luego, por otro lado, ese Roserade y Cynthia, que es solo Illustration Rare. A mí me pareció, yo me quedé un poco con los ojos abiertos diciendo, no me creo que esta carta sea solo Illustration Rare. Entonces veremos qué pepino pueden sacar de Cynthia, intuiblemente con Garchomp, aunque pueda ser con Spiritomb también, que son sus Pokémon más representativos, como especial Illustration Rare de esta colección, porque va a ser algo muy chulo. Y luego, por otro lado, he sacado esta carta de Rotom. Es cierto que esta carta es una carta muy bonita, es una carta chulísima, pero tiene cierta controversia. Al final, yo, de todas las personas que voy viendo que también pues coleccionan el hobby, que tienen un poco la pasión que me gusta a mí que se tenga en el hobby en redes sociales, había un poco de controversia porque, claro, al final están sacando un montón de Illustration Rare y, en el caso de Rotom, están repitiendo un Pokémon en Illustration Rare, dejando de lado a otros que probablemente podrían tener una ilustración muy chula, pues como por ejemplo hemos visto ahora con Feraligatr, que son Pokémon que no tienen pues ninguna Illustration Rare. Y claro, Rotom ha tenido una relativamente recientemente en el set de Lost Origin. Además, para todos aquellos que comparéis las cartas, si os ponéis una al lado de la otra, tampoco son muy diferentes, es decir, tampoco es que una sea Rotom en un prado y otra Rotom en una casa, sino que son 2 Rotoms en casas llenas de cosas, así un poco... Son bastante similares en cuanto a eso y claro, pues al final ha habido un poco de controversia diciendo, oye Pokémon, mira que podéis sacar pues diferentes Pokémon, tenéis 1025 Pokémon para poner Illustration Rare, no me pongas a uno igual o muy parecido, además sin cambiar mucho la carta, porque es verdad que si eres fan de Rotom, pues claro, va a ser algo magnífico, pero que al final lo que acaba pasando es que dejas a muchos Pokémon de lado por coger siempre a los mismos. Entonces, esa es un poco la controversia que hay. Aún así, pues una carta súper chula y que probablemente si coleccionáis esta expansión, pues va a ser una carta que busquéis, pero que es cierto que tiene esa controversia que al final pues hace que muchas veces miremos a Pokémon y decimos, joder, si no es tan difícil hacerlo bien, o sea, saca de algún Pokémon que no tenga cartas, que al final la gente va a acabar coleccionándolas. Incluso, por ejemplo, ahora mismo hay mucha controversia también por una carta de Drowzee que ha cogido un pico que no tiene sentido de precio. Pero claro, tú te paras a pensarlo y dices, joder, Drowzee, que no es un Pokémon muy querido, o que es raro que tengas a alguien que diga, no, mi Pokémon favorito es Drowzee, por lo menos tiene esa carta especial, tal, y que hay muchos otros Pokémon que no tienen. Y ya continuando con lo que va a ser, pues en este caso, la futura expansión europea, se han filtrado, por la tienda Gamescom Latam, que es esta que veis aquí, se han filtrado lo que parece ser que van a ser los futuros artes de los sobres de, pues en este caso, la expansión de Rivales Predestinados, que es la que se entiende que va a ser la fusión de la que hemos visto antes, Heatwave Arena, y la del Team Rocket, que va a salir en Japón dentro de no mucho, que formarán el futuro set después de Journey Together. Pues estos son los artes que se han filtrado de los sobres, la verdad es que bastante chulos, tampoco nos dan una información increíble, pues sí que es verdad que tener a ese Giovanni con Mewtwo, pues para muchos nostálgicos va a ser algo increíble. Luego está Cynthia Garchomp, está Ho-Oh, pues los diferentes personajes del Team Rocket. Entonces veremos a ver qué cartas sacan, porque al final, sobre todo la parte de la colección del Team Rocket, aunque también es cierto que pues esa Cynthia va a ayudar mucho a todos los nostálgicos a decir, oye, este set al igual vamos a atacarlo porque va a sacar cosas muy guays. Y ya por último, respecto a las noticias del canal, la verdad es que la semana que viene pues tocaría vídeo de mostrando mi colección. ¿Qué ocurre? Que al final, pues por cuestiones económicas y cuestiones de tiempo, no me ha dado tiempo a poder añadir nada a la colección. Entonces pues me parecía un poco feo tener un vídeo de X minutos contándoos que no tengo nada. Pues para eso trato de hacer otra cosa que realmente entienda yo que pueda aportaros valor y que pueda resultaros entretenida. Así que he pensado que podría hacer un vídeo, por un lado, presentando el Discord del canal, que así pues también le doy un poco de protagonismo y os cuento un poco en qué va a constar, cuál es mi idea y cómo va a funcionar. Y por otro lado, tratando de hacer un vídeo pues algo didáctico para ayudar a todos esos coleccionistas que me sigáis, que tengáis pues algún tipo de problema pues buscando esos objetivos para coleccionar, y un poco el decir muchas veces eso que nos pasa a varios de joder, pues tengo que coleccionar pero no sé qué voy a coleccionar, cómo hacerlo, cómo empiezo, qué debería hacer, pues un poco dando algunos tips. No, vamos, ni mucho menos quiero enseñarle a nadie
o obligarla a coleccionar de una manera, pero sí que a lo mejor para todos aquellos que en algún momento estén perdidos, pues darles algo de luz de, oye, pues yo tiraría por aquí o tiraría por el otro lado para ver un poco hacia dónde vamos. Y luego, por otro lado, pues el segundo vídeo será otro de descubriendo el hobby. En este caso, claro, no he dicho qué Pokémon va a haber, no hay un Pokémon claro. Sí que más o menos sé de qué Pokémon lo voy a hacer, me han filtrado ahí por detrás a alguien que quería que lo hiciese de un Pokémon, no sé si lo pondrá en comentarios o no, pues en este vídeo, pero pues habrá otro vídeo descubriendo el hobby, en este caso con otro Pokémon, bastante querido en la franquicia, y con una línea evolutiva que no os va a dejar a ninguno pues dudar y decir, oye, pues seguro que merece la pena coleccionar este Pokémon. Así que nada, pues ya sabéis, la semana que viene estad atentos porque la verdad es que va a ser un vídeo bastante chulo. Y ya por último, pues como siempre al acabar los vídeos, me gustaría pediros a todos que os suscribáis y le deis like al vídeo. La verdad es que para mí, agradezco un montonazo el apoyo que me estáis dando, o sea, me parece algo increíble. Y pues todos aquellos que de verdad os guste el canal, pues me gustaría que pudieseis suscribiros y darle like para seguir apoyándolo y que al final yo siga pudiendo hacer estos vídeos. Y ya por último, pues como siempre, me gusta lanzaros una pregunta para que tratemos de, en comentarios, poder tener incluso algún debate, que es, en este caso, me gustaría preguntaros qué tipo de carta os gustaría ver en el set de Team Rocket. Al final, Team Rocket en su momento lanzó las cartas Dark, lanzó las cartas Goldstar, ha tenido diferentes tipos de cartas bastante importantes en la franquicia, y me gustaría preguntaros por saber pues qué tipo de carta os gustaría ver. Al igual, pues a alguno le gustaría ver una carta más que sea, pues eso, un Giovanni con Mewtwo, pues Special Illustration Rare que realmente sea increíble. A lo mejor otro dice, joder, pues a mí me encantaría que volviesen las Dark, otro tener unas Goldstar. Al final, cada uno tenemos nuestros gustos y me gustaría un poco saber pues qué opináis vosotros y qué carta os gustaría volver a ver. Y sin mucho más, me despido. Tampoco quiero hacer el vídeo eterno. Como siempre, agradeceros el haber estado. El apoyo que dais es que es increíble, o sea, estoy súper feliz por ello. Y pues nada más, que tengáis una buena semana la que viene y nos vemos el martes con el próximo vídeo. Así que nada, un abrazo muy grande y hasta pronto.